Son tiempos difíciles, de eso no nos cabe realmente duda. Venimos saliendo de una pandemia, de un estallido social que parece que quedó en la prehistoria porque parece que hayan pasado años, ¿verdad? Elecciones presidenciales que también ya quedaron en la historia. Acabamos de vivir un golpe de Estado en Perú. Estamos en el medio de lo que continúa siendo la guerra de Ucrania a propósito de la invasión rusa. ¿La democracia está en riesgo? Es una pregunta que nos hacemos todos, a veces verbalmente y públicamente, y otras veces simplemente está en el fondo como un miedo que reside a esta sensación de la ciudadanía de fragilidad que estamos viviendo. ¿Cómo nosotros los ciudadanos podemos ser un actor que proteja la democracia? Hasta ahora el mejor sistema que conocemos o que hemos acordado que es el mejor. ¿Y de qué manera en este contexto la tecnología podría colaborar a fortalecer la democracia, o cómo podría entregar buenos insumos, materias, informaciones para legisladores o para tomadores de decisiones respecto de asuntos tan críticos como el trabajo o la salud? ¿Cómo podemos no estar a merced de los opinólogos o de los que tienen más micrófono porque tienen más poder, o de los que tienen más micrófono porque tienen más plata, ¿verdad? Bueno, ¿cómo podemos ser todos valer lo mismo, como dice la democracia? Y para hablar de estos temas tan profundos estamos hoy día con Tomás González, que no es el gimnasta, es el director de Tribu, una fundación independiente que se ha dedicado a trabajar en esta materia. Tiene como objetivo explorar nuevos modelos justamente para la democracia, promover los buenos gobiernos, etcétera. Muchas gracias por estar aquí, Tomás. Gracias, Paloma. Tomás, nosotros fuimos socios hace unos años atrás en el desarrollo de una especie de experimento que se hizo con la Universidad de Stanford, con un gran académico de la Universidad de Stanford, y que fue este ejemplo de los 400. Cuéntanos un poco, contémosle un poco, de qué se trató ese experimento y qué se buscaba. Sí, esa fue una gran colaboración. Y quiero aprovechar de agradecer a CNN Chile, porque sin ustedes tampoco hubiéramos podido hacer ese proceso. El proceso lo que buscaba era mostrar en la práctica una experiencia de democracia deliberativa en Chile. Reunimos, luego de un proceso de sorteo muy amplio, en el cual enviamos miles de cartas a lo largo de todo el país, a 514 personas. 514 personas que representaban la diversidad de todo Chile, en edades, en niveles de ingreso, regiones, etc. Y estas personas abordaron propuestas concretas de reformas a los sistemas de pensiones y salud. ¿Qué salió de ahí? Es importante decir que esta metodología de reunir gente y hacerla conversar tiene algunos ingredientes que vale la pena aclarar. Por ejemplo, a esta gente se le entrega información. Creemos que la información cualquiera la accede porque está disponible, pero no es verdad. No es verdad que todos nosotros leamos información respecto, por ejemplo, de las noticias que están ocurriendo en salud o en trabajo todos los días, pero a estas personas se les entregan los materiales para que todos tengan la misma cantidad de información y de esa manera puedan partir de una base común, ¿no? Que no haya esas asimetrías básicas. Por ejemplo, y se les hace dialogar, que es algo que también como tecnología humana hemos perdido, ¿no? Y en ese contexto cuéntanos lo que pasó. Perdón, es que hay que aclarar. Claro, es súper importante, y también recalcar algo que quizás en Chile no tenemos tanta costumbre y que nosotros éramos muy exigentes, que era el lograr un proceso que fuese completamente balanceado, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de no buscar manipular o incidir hacia la conveniencia de algún sector político en particular. Entonces, por ejemplo, la información balanceada que tú comentas, la construimos en conjunto con grupos de especialistas en pensiones y en salud. Personas que piensan completamente distinto, pero que a lo largo de una serie de iteraciones fueron capaces de ponerse de acuerdo en, ok, aquí están los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas, ¿no?, que permiten hacerse una idea común. Porque como muy bien tú decías, en la era en la que tenemos más información, en la que tenemos más posibilidades de comunicarnos, menos informados estamos. y perdimos ese piso común
¿no es cierto? Estamos como, aparte, más presos de nuestras burbujas de información, porque ustedes sabrán que lo que usted recibe en su celular, por ejemplo, en las mañanas cuando le llega una selección de noticias, es lo que tiene que ver con sus gustos. Ese es el problema de estar tan atrapados por nuestro propio algoritmo, que sabe perfectamente lo que queremos escuchar y lo que no, y por lo tanto deja fuera una dimensión de la realidad que no nos permite estar en un sitio común con el otro, ¿no? Exactamente. Es una gran tragedia de esta época, ¿no? Y si miramos el mundo, no solamente Chile, eso tiene que ver con que la polarización haya aumentado en todas partes y con que en la dinámica de los políticos profesionales se vea esta tendencia hacia la estridencia. Porque la estridencia es muy premiada por los algoritmos. En las plataformas. Cada vez que alguien hace un pequeño escándalo se vuelve más famoso y es más visto por otros, lo cual es otra gran tragedia porque le damos pelota a gente que no necesariamente es la más apta, la más informada, la más inteligente o la más conciliadora. Y hemos visto en muchos estudios que la mayoría de nosotros estamos en ese 80% en el medio. Somos mucho más conciliadores de lo que parece la vida pública, ¿no? Y sobre todo cuando logramos como atravesar los prejuicios de lo que creemos puede pensar o querer una persona con la que no interactuamos regularmente. Y esa es la potencia de un proceso como el que nosotros hicimos, que a mí me importa mucho enfatizar que no es solo un proceso de participación ciudadana, sino es la semilla de lo que puede ser una reforma institucional, que complemente la estructura. Nosotros vivimos en un sistema de democracia representativa. Esa democracia representativa también tiene algunos elementos donde las personas participamos directamente, ¿no? Plebiscitos, conocimos como país la iniciativa popular de norma durante el proceso constituyente, ¿no es cierto? Cualquiera podía proponer. Tanto la participación directa como la representación necesitan un complemento hoy en día. Y ese complemento es el pilar deliberativo. ¿Qué significa? Hablemoslo lo más. Significa que grupos seleccionados por sorteo, representativo de toda la diversidad, tengan instancias de encuentro donde el foco, más que en expresar una opinión directamente, esté en el proceso de entendernos. Y cuando las personas, no es baladí el que sean seleccionadas por sorteo. Obvio. Tiene muchas implicancias. El que todas las personas del país tenemos la misma oportunidad y tenemos una oportunidad real de ser seleccionadas. Eso es lo primero. Pero además que llegamos sin tener una segunda intención adicional. Porque no hay una carrera que se esté... No hay un grupo de poder que me esté financiando. Claro, o no hay la expectativa de una carrera a partir de esa participación. Es un regalo que hacemos como ciudadanos a un valor público que es construir lo mejor para todos. Y es desde el interés de que al país le vaya mejor. Porque cuando la política no funciona, todas las personas lo sufrimos. Y en eso podrían estar de acuerdo desde empresarios hasta trabajadores, personas ricas, pobres, de las distintas edades. Oye, espérate, me encanta el punto, estamos completamente de acuerdo. Ahora, ¿qué hallazgos hubo de este ejercicio raro que no serían obvios de pensar? ¿Qué ocurrió entre esas 500 y tantas personas cuando estuvieron juntas? Cuéntanos los 3 highlights. Te cuento los 3 highlights. Parto, eso sí, por recordar algo. Nosotros abordamos pensiones y salud no por nuestro antojo. Obvio. Sino porque antes, durante el estallido social, las municipalidades, la Asociación Chilena de Municipalidades, impulsó una consulta a lo largo de todo el país. Y ahí se priorizó pensiones y salud. Esas 2 temáticas hasta el día de hoy siguen siendo de las más importantes de la discusión pública y legislativa. Entonces, por ejemplo, nosotros encontramos que 4 de cada 5 personas en Chile, tanto antes como después del proceso deliberativo, lo cual es muy potente en tanto es consistente, estarían de acuerdo con que se implemente una reforma estructural al sistema de salud para avanzar hacia lo que se denomina un seguro universal con un fondo único. Espérate, ¿nos puedes dar un contexto de la fecha en que ocurrió esto? Sí. El proceso deliberativo ocurrió en marzo de 2021. O sea, ahorita, a la vuelta de la esquina. Ocurrió recién. Sí, de todas maneras han pasado hartas cosas en Chile y por esa misma razón, luego, a fines del 2021, hicimos un estudio con la intención de volver a consultar algunas cosas. ¿Y qué tuvieron ahí en relación a lo primero? Encontramos que hay una consistencia muy fuerte en las opiniones. Y eso también tiene un correlato con lo que se ha estudiado en Estados Unidos por parte de la Universidad de Stanford y la Universidad de Chicago,
donde un año después de participar en procesos deliberativos se estudia el efecto en las personas, ¿no? Y hay un efecto que queda en cómo las personas abordan la discusión sobre lo público. Las personas cambian cuando participan de algo así. Sí. Entonces, en esta misma muestra que participó al inicio del año, ustedes a final de 2021 volvieron a preguntar sobre los mismos temas y siguieron teniendo 4 de cada 5 personas. Cambió un poco, ahí encontramos un 75%. 3 de cada 4. 3,5 de cada... Claro, 3 de cada 4. Perfecto. 3 de cada 4. Lo cual de todas maneras es muy poderoso. Nosotros en el proceso deliberativo de las y los 400 pusimos sobre la mesa todas las alternativas respecto a la discusión del sistema de aseguramiento de la salud. Esta es una discusión que próximamente se debería volver a poner sobre la mesa en Chile porque está de la discusión constituyente, lógico. Y porque está en el programa de gobierno del actual gobierno, ¿no? Está, de hecho, en el programa del actual gobierno está la propuesta de avanzar hacia un sistema de seguro universal. ¿Qué es lo que más valoró este grupo? 4 de cada 5 personas. Ahora, la discusión entre las distintas personas especialistas que abordan la temática es intensa, ¿no? Hay como 2 grandes caminos de reformas estructurales, el sistema de multiseguros y este sistema de seguro universal. Y hay distintos argumentos a favor y en contra. Y por eso era tan importante convocar personas con visiones de todo el espectro político a formar esos argumentos, ¿no es cierto? Y que también estuvieron en paneles de debate. Tomás, me imagino que, o sea, me parece clave pero ¿hasta cuándo? O sea, ¿o cómo hacemos para generar un puente que conecte el mundo de la riqueza deliberativa con el mundo de la toma de decisiones? No sé si ustedes, a propósito de las muchas investigaciones que han hecho en materia de democracia, han encontrado una forma de vincular ambos espacios, porque el sistema político parece tener su propia inercia y es como un monstruo indomable que no necesariamente escucha esto otro que ocurre. Entonces, no sé si ustedes han encontrado alguna pista en esta búsqueda. Ese es el próximo paso. Y esa es la discusión más importante y espero que este programa ayude mucho en eso. Hay 2 cosas. Por un lado, están ciertas medidas concretas de cómo podemos recoger los principales resultados en materia de pensiones y de salud del proceso que ya hicimos. Además de esto que te comentaba, encontramos otras cosas. Por ejemplo, fuimos capaces de develar un gran problema de desinformación que hay en torno al destino del 6% en las cotizaciones totalmente. Adicionales en pensiones. Eso ha salido en muchos otros estudios también, además. Previo a la deliberación y posterior a la deliberación, el apoyo a que sea 100% individual cae 25 puntos porcentuales. O sea... Es muchísimo, o sea, para ponerlo en términos simples, pasa del primer lugar, que es lo que se ve en las encuestas tradicionales, al último lugar en materia de preferencia. Y esa caída tan grande, solo explicada por el hecho de haber participado en un proceso Totalmente. de diálogo con personas de visiones y realidades distintas y un piso común Totalmente. de información balanceada. Entonces, la información definitivamente es poder. La información es poder. Y la pregunta, quiero recoger lo que tú planteas antes, ¿cómo conectamos esto con el sistema político que tiene su propia inercia? Y que necesita reformarse también. Necesita reformarse porque la democracia está en juego, ¿no? Totalmente. Tomás, te tengo que cortar, pero no he querido. El director está indignado, pero realmente este tema nos conmueve y te queremos tener de nuevo aquí. Ojalá también con un nuevo estudio de seguimiento que permita ver cómo ha evolucionado este proceso en ese mismo grupo y cómo este proceso puede, que es la siguiente pregunta, contagiar al resto del país de una valoración de la deliberación, ¿no? Gracias, Paloma. Yo solo digo una cosa para cerrar y es que esto no se puede quedar ahí, no se puede quedar en procesos aislados. Necesitamos tomarnos en serio, como parte del proceso de modernización del Estado, la posibilidad de una reforma institucional para que se incorporen mecanismos de este tipo con un buen diseño de incidencia. Totalmente.